Bueno, después de haber tratado de explicarles por qué la Guerra Civil Española es el hilo conductor hacia la Segunda Guerra Mundial, para poderla comprender mejor todavía, reitero el hecho de que la Segunda Guerra Mundial para muchos historiadores es una continuación de la Primera. Todos sabemos por qué fue, especialmente por la humillación que tuvo Alemania en el Tratado de Versalles, donde se le impusieron deudas que eran prácticamente imposibles de pagar. Fue un campo de cultivo excelente para un populista como Hitler, apelando al tradicional nacionalismo alemán, apelando a su tradicional cosmogonía de ser superiores en muchos campos. No quiere decir que estoy de acuerdo con eso, aunque yo admiro mucho al pueblo alemán por su disciplina. Pero como dijo Goethe, Alemania, tan brillante y excelsa en su individualidad y tan miserable en su conjunto. Eso no lo dije yo, lo dijo Goethe. La Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939 hasta el 45. Se inicia el 1 de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia. Una vez que el Kaiser abdica, se ve obligado a abdicar gracias a la solución que le puso Ludendorff y von Hindenburg, héroes alemanes de la Primera Guerra Mundial. Se reorganiza el imperio alemán, que desaparece como imperio, igual que el imperio otomano y el imperio austrohúngaro. Entonces nace en Alemania lo que se conoció como la República de Weimar, que dura del 18 hasta el 33. El presidente de la República de Weimar, y el único que tuvo, fue el mariscal Paul von Hindenburg, presidente. Tuvo frases famosas como aquella de que aquel padre que ha visto morir a sus dos hijos en una guerra no desea ninguna más. Los dos de él murieron en la Primera Guerra Mundial. Fue el que venció a los rusos, el que llegó a un pacto con los rusos, también en la Primera Guerra Mundial. Por su ancianidad, a lo último le faltó carácter y recibió la obligación de nombrar a Hitler como canciller. Un hombre a carta cabal, admiraba a Costa Rica. Quiero que tengan esto como una anécdota realmente comprobada. En un momento dado, cuando el mariscal von Hindenburg murió, Hitler ya era canciller y le pidió permiso a Costa Rica para enterrarlo con el duelo de la patria, el que hizo este famoso Herediano. Entonces olvídense de ese chiste de la mosca, que la mosca se paró sobre Costa Rica y que Hitler no lo encontraba. Esa mentira. En Alemania sabían quién era Costa Rica. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial se da una hiperinflación igual a la que está sufriendo Venezuela. Hay un descontento social. La hiperinflación llega a tal grado que necesitaban un carretillo lleno de billetes de millones de marcos para ir a comprar un bollo de pan. Hay arraigados nacionalismos, pero no del lado de Alemania, sino cuando vimos la Primera Guerra Mundial hablamos de Alsacia y Lorena. Bueno, Francia recupera Alsacia y Lorena y es una de las excusas que pone Hitler para iniciar la Segunda Guerra Mundial. La palabra es Lebensraum, que es el espacio vital para el pueblo alemán. Y en Alsacia y Lorena había una mayoría germano parlante. Entonces ellos querían volver a Alemania y Hitler se excusa en eso. Hay movimientos populistas impulsados por Goebbels generalmente, tanto en Austria como en otras regiones alemanas. En los sudetes checos la mayoría no era alemana, pero él inventa que sí. Es cuando empieza a agarrarse eso, a explotar lo que se conoce como un chauvinismo. El chauvinismo es un nacionalismo excesivo. Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán en 1919.
Aparentemente Hitler tenía ascendencia judía, su padre Alois Hitler. Dicen que se había cambiado el apellido para no parecer judío. Bueno, son elucubraciones que no sabemos si es cierto o no. Él se afilia al Partido Obrero Alemán en el 19. Este partido en el 21 se convierte en el Partido Nazi. Él le cambia el nombre al Partido Nacional Socialista y él se convierte en su líder. En el 23 se da un putsch o golpe en Múnich, conocido como el putsch de la cervecería. Él, pensando que la República de Weimar estaba muy débil, y efectivamente era muy débil, estaba muy desestabilizada, trata de dar un golpe de Estado, sale con sus nazis por las calles de Múnich, la policía y el ejército lo están esperando, matan unos cuantos y él es arrestado. Es condenado a 5 años de prisión por alta traición, incluso 9 meses. ¿Qué es el problema de esto? Le voy a decir que para nadie es un secreto que Hitler dominaba la retórica. Un excelente orador, un líder de masas. Decía lo que la gente quería escuchar. Que el alemán era el mejor de todos, en fin, toda una serie de cosas que le lavó el coco al pueblo alemán. Los jueces que lo iban a juzgar simpatizaban con sus ideas y con sus discursos. Tanto es así que lo dejaron hablar. Y al dejarlo hablar, no solo se salvó de la pena de muerte, de una cadena perpetua, sino que le pusieron solo 5 años y después cumplió 9 meses por buen comportamiento. ¿Qué es lo que es importante en estos 9 meses? Que es cuando él, pues no es el quien lo escribe Rudolf Hess, dicta Mein Kampf o Mi lucha, donde expone todas sus ideas extremistas y antisemitistas. Perdón, antisemitas, utilicemos la palabra. Ideas extremistas y antisemitas. Rudolf Hess es, después que no traiciona, se va para Inglaterra en medio de la Segunda Guerra Mundial, se lanza en un paracaídas para negociar la paz, lo arrestan y se suicida en los años 80, todavía en la prisión de Spandau. Logra explotar los problemas heredados de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. Ya les comenté sobre Alsacia y Lorena, que es el que tiene que regresar al espacio militar alemán. Si habla del Lebensraum, que es el espacio vital para los pueblos germánicos, aunque sea minoría, para él tenían el derecho por ser una raza privilegiada y aria. La raza aria no existe. Yo no sé dónde se le inventó. Los arios eran una civilización india. Ustedes se imaginan a los indios con ojos azules y todo eso, nada que ver. Y la esvástica es un signo de paz en la civilización aria. Él corrompió el significado. Procura el Anschluss. El Anschluss es la unión con Austria. Que les quede claro que Hitler no era alemán, era austríaco. Era un acomplejado. Pero la maldad tiende a ser inteligente. En muchas cosas era muy inteligente y en otras era un bruto. Gracias a Dios militarmente era un bruto y eso fue lo que produjo el triunfo de los aliados. El Anschluss es cuando él, mediante movimientos internos, imitando a Franco, lo que se conoció como la quinta columna, de gente que estaban metidos en Madrid, logra movimientos políticos internos y movilizaciones populares, para que derroquen a Dreyfus, que era el primer ministro austriaco, y se unen a Alemania, lo que se conoce como el Anschluss. Logra mediante diplomacia apoderarse de los Sudetes en Checoslovaquia, hoy en la República Checa y la República Eslovaca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el bendito Neville Chamberlain, la historia lo juzgará y ya lo juzgó como un idiota, le da todas las concesiones a Hitler, llega a Londres y enseña el documento, eso está firmado, tengo esto de Hitler, que la paz se ha garantizado en Europa y eso es obra mía, y todo era mentira de Hitler, porque entrega los Sudetes y ni siquiera a los checos los dejan ingresar en el momento en que se firma eso y los obligan.
No solo eso, sino tienen que desmovilizar su ejército porque los checos tenían un ejército de cerca de 2 millones de soldados que podían derrotar a Alemania. En fin, queda desmembrado Checoslovaquia y Hitler muerto de risa, siempre burlándose de la diplomacia y democracia de las potencias occidentales. Por eso es que Neville Chamberlain renuncia y entra el bulldog Winston Churchill. La puerta de Danzig. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda separada en un gran territorio. Hay una parte que se devuelve a Polonia y del otro lado queda Prusia Oriental. Entonces quedan divididos, queda un territorio polaco dentro del territorio alemán, conocido como la Puerta de Danzig, porque en Danzig era la salida al mar y toda la cuestión. Ahí habían alemanes, pero pocos. Y Hitler se agarra a eso para recuperar ese terreno que lo había perdido en el Tratado de Versalles. Y lo ponen como excusa. El 28 de agosto de 89, Hitler firma un pacto secreto de no agresión, un pacto Molotov-Ribbentrop, con Stalin, en el que se acordó la futura partición de Polonia entre la Unión Soviética de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que la Unión Soviética también tradicionalmente ha querido muchas partes de Polonia, la ha invadido, ya ha tenido gobernadores militares. De ahí viene la historia de las famosas polonesas de Chopin, donde él anduvo por toda Europa dando conciertos para recaudar fondos y poder luchar contra la ocupación rusa, contra el autoritarismo de los zares. Polonia es una nación muy sufrida, siempre ha sido repartida por un montón de potencias. Pues llega Stalin, enemigo político número 1 de Hitler, y firman el pacto. Entonces, quiero que se sepa esto, cuando Hitler invade Polonia en el 39, el 1 de septiembre, una semana después la Unión Soviética también invade Polonia y se deja una parte. El famoso pacto de acero que después Hitler rompe. Hitler, si algo miraba en Stalin, era su tiranía. Y lo dijo más de una vez. Y Stalin también admiraba a Hitler. Hitler copia los fundamentos fascistas de Mussolini, pero los lleva a la práctica de una manera completamente diferente. Mussolini tal vez no era tan extremista, era medio bobalicón, pero en muchos casos las purgas de Mussolini consistían en hacer tomar a sus prisioneros aceite de ricino. En extremis ya lo mandaba a fusilar, pero Hitler, todo el mundo era fusilamiento. Se basaba principalmente en las fuerzas de choque, los matones, conocidos como las SA, que son los antecesores de las SS, dirigidas por un homosexual que se llamaba Ernst Röhm. Y no lo estoy diciendo en sentido peyorativo ni en sentido burlesco. Él era homosexual. Tan es así que la noche que Hitler lo mandó matar, estaba en la cama con un muchacho de 16 años. Bueno, y era gran amigo Hitler. En la noche de los cuchillos largos, Heinrich Himmler, como era natural dentro de la cúpula de los nazis, todo el mundo desconfiaba de todo el mundo para estar cerca de Hitler. Logra convencer a Hitler que las SA son tan poderosas que inclusive llegan a ser más grandes que el ejército alemán en un momento dado, y que Ernst Röhm quiere dar un golpe de estado para quedarse él con el poder. Entonces autoriza que lo maten. Entonces lo que se conoce como la noche de los cuchillos largos es que muchos miembros de la SS empiezan a buscar a los jefes de la SA, o los camisas pardas, los matan. A Ernst Röhm, para evitar la explicación pública, simplemente se le acusa de alta traición, se le mete en la cárcel y se le deja un revólver. Röhm no se mata, entonces simplemente lo manda a matar. Limpia todos los mandos de la SA, y entonces Himmler asume el mando completo, la fusiona con las SS y llegan a ser
la guardia personal de Hitler y las fuerzas de choque del nazismo. Esto fortalece a las SS. Neville Chamberlain, ya les dije que personaje oscuro de la historia. Cuando el 1 de septiembre del 39 Hitler invade Polonia, 15 días antes había firmado un pacto de ayuda mutua con Francia y con Inglaterra para protegerse. Polonia tiene un ejército muy grande, pero completamente arcaico. La última carga de caballería que se dio en el siglo XX fueron ellos contra los Panzer alemanes. Se pueden ver la masacre que se dio. Bueno, entonces invade. El 17 de septiembre la URSS invade Polonia Oriental. Los aliados le declaran, o sea, Inglaterra, con este pacto de entre Polonia, Francia e Inglaterra, le declaran la guerra a Hitler, Francia e Inglaterra, pero no se la declaran a la Unión Soviética. Qué conveniente, ¿no? Se declara la guerra. Los primeros meses se conoció como la guerra tonta. ¿Por qué? O the Foolish War. ¿Por qué? Porque se empezó a reeditar lo de la Primera Guerra Mundial. Una guerra de trincheras, se insultaban, de un lado le decían los alemanes a los franceses Essenscheiße, y los franceses le decían la mera a los alemanes, y bueno, no pasaban de insultos, pero simplemente lo que estaba haciendo Hitler no era él no le daba la cabeza para eso. Uno de sus generales era reeditar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Bélgica se declara neutral igual que en la Primera Guerra Mundial, pero entonces, para evitar la línea Maginot francesa, que era una fortificación enorme, los alemanes, aunque Bélgica es neutral, entran por Bélgica, les cuesta tomar Bélgica, y esa es la famosa evacuación de Dunkerque, y le caen a Francia por detrás. Uno de los grandes errores militares que tuvo Hitler en Dunkerque, no ordenó la toma de los prisioneros a que aplastaran a más de 338.000 soldados ingleses, franceses, polacos y belgas que estaban en la playa de Dunkerque. Esos mismos 338.000 sirvieron después para desembarcar en el playa. Alemania rodea la línea Maginot, la toma, en abril del 40 invade Dinamarca y Noruega. En mayo del 40 Hitler ataca a Francia, esta se rinde el 22 de junio de ese año. Vean, fueron poco más de 2 meses de que aguantó Francia. Francia instala un gobierno títere, así como el mariscal Pétain fue el héroe de Verdún en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se declara simpatizante de Hitler, le dan una parte de lo que se conoció como la República de Vichy, y después es declarado traidor a la patria por De Gaulle, aunque le conmuta la pena de muerte. Después de haber conquistado Francia, Hitler conquista Holanda, Luxemburgo y Bélgica completamente. Esta serie de victorias persuaden a su principal aliado, Benito Mussolini de Italia, para unirse a la guerra del lado de Hitler en mayo del 40. Italia era neutral, pero se le une después. Y para poder impresionar o querer impresionar a Hitler, invade Grecia. Grecia lo derrota y lo meten en Albania, y Grecia toma Albania, en fin, hacen el ridículo, a tal punto que Hitler se ve obligado a invadir Albania e invadir Grecia, y eso retrasa su invasión a la Unión Soviética y es parte de su derrota por el tiempo que perdió, ayudando a Mussolini, o sea, a las tropas italianas en Albania y en Grecia. Inglaterra y sus aliados continúan peleando en el Atlántico. ¿Quiénes son los aliados? La Commonwealth, India, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y algunas colonias americanas. Estados Unidos de nuevo se mantiene neutral. Se da la famosa batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra es cuando ya Hitler tiene tomado Francia, entonces los va a invadir y le dice a Goering que destruya Londres. Vienen los famosos bombardeos en Londres. Ya Churchill es el primer ministro de Inglaterra. Inglaterra tiene
aviones nuevos, muy buenos, como los Hurricane y los Spitfire, con excelentes pilotos. No logran doblegar a Inglaterra. Inglaterra gana la famosa batalla aérea, y es la famosa frase, una de las grandes frases de Winston Churchill, cuando en el Parlamento ya se dio por derrotado a Alemania en el aire, y dijo esta famosa frase: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Entonces se ve obligado a desviar su invasión a Inglaterra. No crean que hubo algunas islas inglesas que sí tomó Hitler, muy pocas, pero resulta que Inglaterra, al ser una isla, eso lo ha ayudado históricamente en todas sus guerras. O sea, su geografía le ayuda a equilibrar las fuerzas. La guerra se traslada a África. Ahí vemos a dos grandes generales y después mariscales, Montgomery y Rommel. Quiero también que quede claro para la historia que Rommel no era nazi, era un general prusiano, fue teniente en la Primera Guerra Mundial, y tan es así que no era nazi, que fue uno de los que atentó contra Hitler, lo quiso matar, y Hitler lo obligó a que se suicidara. Japón, que había entrado con los occidentales en la Primera Guerra Mundial, entra al lado, por una guerra racial, también entra al lado de Hitler para convertirse en el imperio de Asia. Ellos estaban predestinados, así como decía Hitler con su Tercer Reich, estaban predestinados a dominar todo el Asia. Les reitero también, creo que eso se los dije en clase, porque Hitler hablaba del Tercer Reich. El primer Reich, o el primer imperio alemán, fue el de, bueno, los Hohenzollern, de Otto von Bismarck. El segundo en la Primera Guerra Mundial, del Kaiser Guillermo II, y el tercero el que hizo Hitler. Japón tenía años de estar en guerra. Desde 1894 hasta 1895 se da la primera guerra chino-japonesa o sino-japonesa. Como potencia emergente, Japón quiso emular a los occidentales en muchos aspectos y, siguiendo esta corriente, buscó tener colonias. China tiene la misma ventaja que tiene Rusia, que es un país tan enorme que es casi imposible de invadir. Se anexiona territorios chinos y Corea. Corea del Norte y del Sur, era una sola Corea. En la guerra chino-japonesa, Corea por esa época estaba bajo el dominio de China. China lo pierde, se anexiona a Corea. Después viene la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, y es un dominio sobre Port Arthur en Manchuria, que lo gana Japón, derrota a Rusia, y es la primera victoria asiática sobre un país europeo. En la segunda guerra chino-japonesa es sobre Manchuria, los famosos ataques químicos de Japón en la guerra de Manchuria, el genocidio de Japón en la guerra de Manchuria. Y quiero que eso quede claro: los japoneses se fueron unos genocidas de Padre y Señor mío. Eso inicia el 19 de septiembre del año 2000. Esta guerra se da hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Implantan el estado títere del Manchukuo, que era Manchuria, que estaba en manos de ellos, y ponen como el imperio del Manchukuo, ponen como emperador a Puyi. Puyi fue el último emperador de China, nieto de la emperatriz Cixi, que perdió la última guerra del opio, cuando se ven obligados a entregar Hong Kong, Macao y otros territorios chinos a las potencias orientales. Bueno, ya la guerra del opio es otro punto a tratar. Puyi solicita el reconocimiento mundial y se van a reír. Hay dos países que lo reconocieron: El Salvador y Costa Rica, y después otros más. Bueno, en medio de esto, Puyi pasa a ser un personaje de segunda categoría, y China, aparte de la guerra que tenía con Japón, entra en una guerra civil con Mao Zedong y Chiang Kai-shek.
los nacionalistas y los comunistas dirigidos por Mao, en un momento dado se unen para pelear contra Japón. Logran ahí un mantenimiento de fuerza, no creo que triunfaron, logran un empate. Japón, ataca a Pearl Harbor el domingo 7 de diciembre de 1941. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, hay mucha tela que cortar. Uno, que el presidente de Estados Unidos sabía del ataque y se hizo el maje para que esta fuera la excusa perfecta para entrar en guerra. Dos, tardaron en recibir al embajador japonés con la declaración de guerra, y una vez que es recibido, el ataque se había perpetrado una hora antes, lo cual es considerado como un acto de traición, y en vista de lo cual se convierte en un error táctico y psicológico japonés. ¿Táctico por qué? Porque no hunden en un solo portaaviones. De ahí es donde dicen que los Estados Unidos como que ya sabían, supuestamente andaban en práctica los portaaviones. El psicológico es que al atacar de esa manera tan salvaje, sin avisar, aunque los japoneses decían que el ataque en sí ya era el signo de la creación de guerra, la reacción de Estados Unidos es el doble. Y es cuando el almirante Isoroku Yamamoto dice que él no puede celebrar eso porque hemos despertado a un gigante que estaba dormido. Y él había estudiado en Estados Unidos. Entonces sabía realmente lo que iba a pasar. Y recuerden esto, de nuevo, igual que en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tenía su territorio intacto, toda su economía intacta. Simplemente lo que hace es poner su maquinaria de producción a trabajar. Y ejemplo, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía como 3 o 4 portaaviones. Un año y medio después del ataque, a Pearl Harbor tenía más de 23. Nada más dense cuenta de cómo era la cuestión. Hemos despertado a un gigante dormido, como les dije. Franklin Delano Roosevelt era el presidente de Estados Unidos, un gran estadista, fue el que hizo el nuevo trato. Eso lo vimos en la crisis y el crack del 29. Muy popular, ganó 4 veces la presidencia y no ganó la quinta porque se murió. Empezó a apoyar a los aliados con la ley de préstamo y arriendo para ayudar a Inglaterra, que era que le prestaban y le alquilaban armas y comida y todo eso, pero era mentira, eso era ya una ayuda directa. Y él calificó el ataque a Pearl Harbor como el día de la infamia, basándose en que fueron atacados sin haberse declarado la guerra. Propuso y apoyó la incursión Doolittle como primera respuesta ofensiva al territorio japonés. ¿Qué es lo que pasó aquí? Doolittle era un mayor de la Fuerza Aérea, que fue el primero que logró que aviones bombarderos pesados despegaran de los portaaviones. Después de Pearl Harbor, ellos lograron un triunfo psicológico cuando varios aviones B-29 despegaron de los portaaviones estadounidenses y atacaron Japón. Inclusive llegaron a bombardear el Palacio Imperial. Entonces ustedes se imaginan lo que eso significó para Japón. Ellos pensaban que ya los gringos estaban derrotados, pero eso lo estaban demostrando que no. Y el efecto psicológico fue extremadamente grande. Aprobó y puso en marcha el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es la bomba atómica, en vista de que Einstein ya le había advertido a Estados Unidos, que Einstein vivía con ellos, que Hitler en Noruega estaba desarrollando un laboratorio de agua pesada con el que iba a desarrollar la bomba atómica. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que la historia ha olvidado a un comando noruego que llegó a ese castillo en Noruega, destruyó ese laboratorio, lo cual retrasó en 2 años la culminación de la bomba atómica y le permitió a los gringos tenerla. Promovió la creación de la ONU, que todavía tenemos,
Fue parte de la conferencia de Yalta con Winston Churchill, Stalin y él, en Crimea, y es lo que indicó Churchill: un gran muro de hierro ha caído sobre Europa Oriental, lo que se conoció como la cortina de hierro después, y ahí se puede decir que es el comienzo de la Guerra Fría, cuando Stalin empieza a reclamar territorios. Segundo error grave de Hitler, o de Alemania, no de Hitler, invade la URSS el 22 de junio del 41, abre el frente oriental sin haber derrotado a Inglaterra, y ya se vio obligado a luchar ya no solo en dos frentes, sino que después, en diciembre, entró a Estados Unidos, que le abrió casi un tercer frente. Hizo la Operación Barbarroja en honor a Federico I Barbarroja, el primer emperador del Imperio Sacro Germánico. Al confiar en un triunfo relámpago, las tropas alemanas no estaban equipadas para el invierno. No tomó en cuenta el vasto territorio ruso, no tomó en cuenta que en Rusia prácticamente no existían carreteras. Entonces, al no existir carreteras asfaltadas, cuando venía la nieve, después de la nieve, cuando la nieve se derretía, todo quedaba fangoso, los tanques pesados y los camiones quedaban hundidos en el fango, y antes era por la nieve. No tomó eso en cuenta, y es lo que se conoce como, así como derrotaron a Napoleón, el general invierno impide la victoria en el 41. Rusia se ha salvado 2 veces gracias al general invierno. Los soviéticos no derrotaron a Alemania, fue el general invierno. Los rusos no derrotaron a Napoleón, fue el general invierno. El 5 de diciembre del 41, el ejército alemán se retira de la periferia de Moscú. El ideario de Hitler estaba la expansión hacia el oeste dentro de su política de espacio vital, el Lebensraum. Quería esclavizar a toda la Unión Soviética para repartir sus tierras entre los alemanes y tomarlo como el granero del Reich alemán. En el libro Mi lucha se explica que la guerra contra los soviéticos es una cruzada de Europa contra Asia. Se trata de enviar al fondo del continente asiático a quienes hacen correr el nuevo orden europeo y nacionalsocialista, los mismos riesgos que hacían correr los hunos de Atila a Europa romana. Está comparando los hunos de Atila, que son bárbaros, a los que no son germanos como los bárbaros. Y bárbaros no era porque tenían barba, como a veces dice por ahí. Bárbaros es el nombre que le dieron los griegos a los persas porque no le entendían su idioma, y su idioma era como un bar. Por eso era que eran bárbaros, no porque usaban barba, porque los griegos también usaban barba. El territorio conquistado se convertiría en el espacio vital que satisfaría las necesidades de tierra y materias primas para la población alemana durante siglos. Bueno, eso se los acabo de decir, fue que lo adelanté. Advierte a sus generales que la Unión Soviética no ha firmado las convenciones de Ginebra y que no se trata de hacer alarde de un espíritu caballeresco, o sea que podían utilizar lo que les diera la gana, hacer una masacre digna del pensamiento genocida de Hitler. Piensa poner los territorios conquistados bajo una severa administración alemana, desbolchevizar el país y rendirse al régimen soviético cuando esté en posesión de lo que llaman las ciudades del bolchevismo, Leningrado y Stalingrado. Algo parecido a lo que estaba haciendo Bismarck, de germanizar Alsacia-Lorena. En el momento del ataque estaba en vigor el pacto de no agresión germano-soviético, agosto 39, lo respetó como tantas cosas que había respetado. Ambas potencias definían sus esferas de influencia en Europa Oriental, el llamado pacto Ribbentrop-Molotov, que después ya quedó claro que él no lo respetó. Sorprende al mundo debido a la hostilidad mutua y a las ideologías diametralmente opuestas de los firmantes. Igual que cuando el mundo se alía, el mundo occidental o las democracias occidentales se alían con la Unión Soviética. Se cumple aquel axioma del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tercer error, no contó que Japón se mantendría neutral en el conflicto con la URSS. Cuarto error, estaba mal informado sobre el poderío militar soviético. Ignoró la capacidad de movilización de enormes contingentes de tropas, 5 millones. Y para Stalin fue cuando dijo su famosa frase:
La muerte de un ser humano es una tragedia. La muerte de millones son solo estadísticas. Por eso a él no le importaba ir a matar millones. En los campos minados los obligaba, sobre todo Nikita Khrushchev, que era un comisario político y general, los obligaba a irse a los campos minados, y cuando ya morían 4 o 5 mil personas de los campos minados, ahora sí que pasaron las demás tropas. Cuarto error. En conjunto, la intervención del Tercer Reich en Grecia y los Balcanes retrasó la operación Barbarroja 4 semanas que fueron vitales. Lo que les dije ahora, que por irle a salvar los chingos a Italia, se metió en este problema. Este retraso resultó fatal para el avance alemán, como ya había advertido en su día el alto mando alemán. Las fuertes lluvias de mayo retrasaron los preparativos a otros 10 días. El frente oriental duró 4 años. 4 millones de muertes alemanas y 11 millones de bajas soviéticas en combate. Antes de empezar la guerra contra Alemania, el ejército soviético era de 12 millones y perdieron 11 millones. 15 a 18 millones de civiles soviéticos muertos por masacres, enfermedades y hambre, y no crea que todos fueron muertos por los alemanes. Stalin también los mató. Quinto error, no tomar en cuenta la vastedad del territorio soviético, demasiado grande para invadirlo en varios frentes. Sexto error, destituir a excelentes comandantes. Séptimo error, tomar Hitler personalmente el mando, y eso fue lo que ayudó a todos los aliados. Recuerden que él vivía en ejércitos imaginarios. Octavo error, no tomar en cuenta la prácticamente inexistente red vial en la URSS y la diferencia de anchura en la red ferroviaria. Eso fue otro retraso. Los ferrocarriles soviéticos eran más anchos, entonces ellos tenían que ponerle unas líneas más pequeñas para que los ferrocarriles alemanes pudieran circular. Noveno error, la solución final. Todos sabemos que fue el nombre que él le dio a la masacre exagerada y sin excusa del Holocausto judío. Pero todos hablamos del Holocausto judío, sí, pero eso no fue el único holocausto que hubo. Gitanos, homosexuales, polacos y los mismos alemanes que fueran minusválidos, no fueron solo judíos. La guerra en el Pacífico. Podemos hablar de la batalla del Mar de Coral, que es cuando los verdaderos vencedores de la guerra del Pacífico fueron los estadounidenses. Disculpen por el ruedo. La batalla de Midway fue la que marcó el retroceso de la flota japonesa. ¿Qué fue lo que pasó en Midway? Que ellos, los estadounidenses, ya empezaron a descifrar el código naval japonés, lo pusieron en práctica, le pusieron una trampa, enviaron un mensaje, y con base en la respuesta que los japoneses mandaron para Tokio se dieron cuenta que iban a invadir Midway. Los estuvieron esperando, pero sin embargo les voy a decir algo, fue la batalla más grande naval que se ha dado entre portaaviones, y en los portaaviones no se vieron entre ellos. Fue una batalla a distancia, pero Japón perdió creo que 3 portaaviones y 3 fueron averiados muy seriamente. La toma de Guadalcanal fueron batallas que duraron 6 meses. Lo importante de aquí no era en sí el territorio, sino que pudieron hacer pistas para poder atacar Japón. Aeropuerto me refiero, ¿verdad? En la batalla naval de Guadalcanal, Japón empieza a sufrir de abastecimiento debido a que los convoyes son atacados. Japón no se recupera. China y Japón se da una guerra de desgaste, que lógicamente China tenía mucho más población que Japón, y por eso la estaban manteniendo. Hasta que el 6 de agosto del 45 se desata la bomba atómica. Dice la historia que Truman puso como fundamento evitar millones de bajas de los aliados debido al fanatismo japonés para ir a tomar el territorio principal de Japón. No sabemos si eso es cierto o no, pero tenemos que también dar el beneficio de la duda, porque la forma de pelear de los japoneses iba a significar una masacre. Bueno, o tal vez no fue así, pero el asunto es que la historia dicta que ya soltaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Harry Truman se excusa en 1.400.000 posibles bajas estadounidenses en invasión a Japón.
Alemania empieza a retroceder con la invasión de Italia en julio del 43. Se inicia la operación Overlord ya una vez que Italia ha sido tomada por el general Patton. Overlord es el día D, el 6 de junio del 44. Hay unas maniobras de distracción donde se sacrifican cerca de 10.000 soldados tras las líneas alemanas para que ellos pensaran que la invasión no venía por Normandía, sino que venía por otro lado, y eso fue más que suficiente para poder atacar y tomar la cabeza de playa. En Calais fue donde se sacrificaron estos 10.000 soldados. Se reúnen 120 divisiones, 2 millones de soldados, 2.000 buques de guerra, nunca antes había visto eso. Alemania contaba con 400.000 soldados en 2 ejércitos. Hay una anécdota de que un comandante alemán, que no era el Rommel ya estaba en Alemania y yo creo que ya se le había mandado, como estaba herido, fue ametrallado por un avión aliado y estaba herido, pues ya se le obligó a que se suicidara. Un comandante alemán llama a un general alemán y le dice: estamos siendo invadidos, veo más de 2.000 barcos. Y le dice el general: no sea idiota, los aliados no tienen tantos barcos, y le corta. Lo vuelve a llamar y le dice el general: no le entiendo por el ruido que hay, son los 2.000 barcos que los aliados no tienen, imbécil. Y ahora fue el que le cortó. Bueno, tenía 50.000 soldados en Normandía contra 2 millones. Las famosas fortificaciones del muro del Atlántico, que eran bloqueados que todavía existen. Yo los pude ver cuando pasé por Normandía. Alemania se va para atrás, lanza una gran contraofensiva en las Ardenas, en Bélgica, la cual es rechazada. Hay una contraofensiva soviética en el frente oriental de enero del 45, todo eso se va uniendo. También que Japón ya va para atrás, se recupera Birmania en Asia, se recupera Hong Kong, se recupera las Filipinas. La Wehrmacht colapsa, no me la confundan con la SS. Hitler se suicida el 30 de abril de 45, lo puse entre comillas porque aparentemente se descubrió después. Hay documentos de eso, que el cuerpo que encontraron fue de un cabo alemán que era un doble de Hitler, ya que se fue para Sudamérica. Poco antes, partisanos italianos matan a Mussolini y a Cara Petacci, una de sus amantes, el 28 de abril. Japón se rinde el 2 de septiembre del 45. En Japón se instala el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el juicio de Tokio, compuesto por Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y las Filipinas. Este dura de agosto del 46 a noviembre del 48. Se juzga por crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Nankín, donde hubo más o menos 300.000 a 500.000 muertos chinos hechos por los japoneses. Esto que ven aquí son 2 tenientes japoneses. Fíjense, récord increíble. Competencia para matar a 100 personas. Mukai 106, Noda 105. Ambos tenientes van a las extras. Decapitación por katana. Era una competencia que tenían a ver quién mataba más por decapitación. Esos son los que después sufrieron la bomba de Hiroshima y que el mundo se rasga las vestiduras. Ellos también andaban matando civiles. Los juicios de Nuremberg, 20 de noviembre del 45, 1 de octubre del 46. Se juzgan a 24 líderes nazis. 12 procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados Unidos. Se da el juicio de los doctores, aparte del de Nuremberg. 20 de los 23 acusados eran médicos, por eso se llamó el juicio de los doctores. El juicio de los jueces, 16 juristas y abogados nazis, cómplices de Hitler, que también fueron juzgados. El total de víctimas, 61.820.507. Consecuencias: Rusia se anexiona a Estonia, Letonia, Lituania, el este de Polonia, parte de Finlandia y Rumanía. Polonia recupera y recibe territorios de Alemania, Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental. Austria recuperó su independencia en el 55. Alemania quedó dividida en 4 zonas de influencia: Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Unificaron sus respectivas zonas en la República Federal Alemana. Y la URSS hizo lo mismo con su zona, que se convirtió en la República Democrática Alemana hasta 1990, democrática entre comillas.
El bloque capitalista liderado por Estados Unidos se convirtió en Europa Occidental. El bloque comunista liderado por la URSS se convirtió en Europa del Este. ¿Cuál es la diferencia? Que este bloque comunista era por fuerza, no era por gusto. De ahí vino que en Praga, en la primavera, creo que el 67 o el 1969, el pueblo húngaro se rebela contra los soviéticos, son invadidos, hay otra masacre. Bueno, hasta aquí llega lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Se fortalece después de la Guerra Fría. Hay episodios donde la Guerra Fría calienta. Hay enfrentamientos fronterizos. Después tenemos la Guerra de Corea, que es un episodio muy grande de la Guerra Fría. Y hay una serie de guerras más. Hasta aquí lo que les puedo decir, que es donde ya empieza la historia moderna. Hasta aquí lo que les puedo decir que son las consecuencias principales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, continuación de la Primera, que es la Guerra Fría, que a su vez la Guerra Fría termina cuando colapsa el muro de Berlín, que era el máximo exponente de la cortina de hierro. Aparece el glasnost, aparece la perestroika, Rusia se democratiza hasta que aparece Putin y hasta llegó la democracia. Y los bloques actuales ya no son bloques ideológicos, pero hay que uno que otro rezago, algún comunista por ahí que se le olvidó o que no se da cuenta que el tren de la historia lo dejó botado. El caos de la historia lo dejó botado. Ahora lo que tenemos son bloques económicos y bloques de poder. Sigue Estados Unidos siendo una potencia hegemónica, Rusia trata de recuperar su protagonismo, tratando de no ser comunista, pero siempre bajo un estado de dictadura presidencial. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda la voy. Gracias.